Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, nuevamente, oh Dios, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Pedimos, Señor, que nos abras las Escrituras y que nos des entendimiento, Señor, respecto al tiempo que estamos viviendo. Guíanos, Señor, por favor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Quiero leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 y 2. Leeremos 2 versículos. Dice de la manera siguiente: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Bien, sabemos que solo Dios puede prolongar o acortar nuestros días, y esto lo vemos en la Escritura en repetidas ocasiones. Pero el Señor trata de advertirnos: poco tiempo queda. Recordemos, estamos viviendo los días finales. Hemos entrado a un tiempo de aflicción. El Señor lo llama tiempo de tribulación y angustia para Jacob. Como iglesia tenemos que estar acá en la tierra durante el tiempo llamado de tribulación. Tenemos que pasar ese tiempo para ser purificados. El Señor dice: poco tiempo queda. Y tinieblas, dice, muchas tinieblas están cayendo. Pero la verdad que como iglesia, muchos no quieren o no queremos obedecer las indicaciones del Señor. Las pasamos por alto y no le damos mucha importancia. Quiero recordar algo. Cuando el Señor quiso atraer la atención del pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto, dice que Él mandó plagas. Pero quiero aclarar esto: plagas no solamente se refiere a pestes o a pandemias. Recordemos, hubo un río que se convirtió en sangre. Esa era una de las plagas también. Hubo muerte de los primogénitos. Era una de las plagas también. Hubieron tinieblas. Hubieron úlceras, sarpullido, lluvias de fuego y granizo. Todos esos eran plagas. La palabra plaga en el griego significa golpe, herida, azotar. Y es lo que el Señor dice en Apocalipsis va a hacer en estos días finales sobre la tierra, sobre los habitantes de la tierra. Entonces, cuando pensemos en plaga, no solamente veamos las pandemias. Podrán venir terremotos seguidos, fuertes en diferentes lugares, son parte de las plagas, etcétera. Como significa, decíamos, golpes, heridas, azotes que vienen sobre esta tierra, son parte de las plagas. Si en en Egipto hubieron 10 plagas, dice el libro de Apocalipsis que hoy, dice, los ungidos del Señor traerán las plagas cuantas veces quieren. No solamente serán 10 plagas. Pero volviendo a Eclesiastés, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Como ser humano, y estoy consciente de eso, uno es dado a ignorar las advertencias. Desde la juventud los padres le advertían y le decían: no vayas por tal camino, ten cuidado con esto. Y los jóvenes siempre nos desviábamos. Como ser humanos es algo natural. Sé que el Señor nos está alertando con esta pandemia en todo el mundo. Y muchos que han sido cristianos y se han desviado no han vuelto aún al Señor y no van a volver. Van a esperar tal vez otra plaga, o van a esperar que pasen todas las pestilencias y plagas en esta tierra y van a ir a parar al infierno por la dureza de su corazón. Todo tiene su tiempo. Lastimosamente muchos reaccionamos o reaccionarán demasiado tarde. Señor, ahora sí quiero recibirte. Y el Señor dirá: ya no es tiempo,
Ya no es tiempo, te di tus oportunidades. Repito, somos dados a ignorar advertencias. He escuchado muchos testimonios en diferentes lugares donde los volcanes han hecho erupción y han habido muchos muertos en los diferentes países, y cuando los entrevistan, ellos dicen: a mí no me avisaron las autoridades. A unos sí les avisaron, a otros no les avisaron. Y a los que les pregunto: pero ¿a ustedes no los evacuaron? No nos evacuaron, pero vieron señales. Sí, hubieron unas señales. ¿Qué señales vieron? Veíamos el humo todos los días. Sentíamos por días que estuvo cayendo arenilla. Y en los últimos días escuchamos retumbos. Y aún así no salieron. Aún así murieron. No salieron. Es el ser humano, es el corazón del ser humano. Así somos. Que el Señor golpea nuestros corazones y nos despierte. Y la pregunta es para la iglesia: ¿por qué no salen huyendo? ¿Por qué no salen huyendo ustedes, iglesia? No, si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. ¿Y por qué no obedeces? ¿Por qué no obedeces? El huir es obedecer. Si tú no obedeces, tú no estás huyendo, aunque estés asistiendo a la iglesia. No por asistir a la iglesia te vas a escapar. El Señor dice: yo no voy a evacuarlos. La iglesia va a pasar la tribulación aquí. Yo no voy a evacuarlos de esta tierra. El rapto no será antes de la tribulación, sino al final. Y dice el Señor en Isaías 60:1-2: esperaré que tinieblas y oscuridad cubran las naciones. Y cuando esto sucede, dice, esperaré que tinieblas y oscuridad cubran las naciones, y sobre ti será vista mi gloria. Sobre la iglesia será vista la gloria del Señor cuando las tinieblas estén cubriendo la tierra. Y las tinieblas no solo habla de una luz natural. Las tinieblas habla de pecado inmensamente engrandecido en este mundo, como todos los programas que hemos visto por todo el mundo, LGTBIE, y le siguen agregando más siglas. La maldad se ha aumentado. Esas son las tinieblas. Pero bien, la advertencia de Salomón. Y al final del discurso de Salomón, quiero que pongan mucha atención a esta parte. Al final del discurso de Salomón, él da las razones por qué él fracasó, porque su reino terminó mal. Recordemos, él reinó 40 años sobre Israel. Su padre David reinó 40 años también. Pero el reinado de David no comenzó tan bien, pero al final de los 40 años terminó bien el reinado de David. El reinado de Salomón comenzó bien, pero lastimosamente terminó mal y el reino fue dividido. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el punto que vamos a ver. Pero este versículo, el penúltimo versículo del libro de Eclesiastés de Salomón, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Escuchen esto con el corazón. Teme a Dios es lo más importante, lo más determinante del fin del cristiano. El fin de todo el discurso, dice Salomón, es la conclusión de todo lo que yo les he enseñado y todos los consejos que les he dado. Lo más importante es esto: teme a Dios, teme a Dios. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Fíjense, el temor a Dios es el todo del hombre, no una parte, no el 99%, es el todo del hombre. Este verso de verdad lo siento como una declaración de arrepentimiento de Salomón, porque él su vida la terminó mal, porque sus bienes eran ofrendados a otros dioses paganos para levantar dioses paganos. Él ocupaba el dinero que le correspondía dar en ofrendas al Señor, se lo daba a otros dioses paganos, solo por alegrar
al sinfín de mujeres que tenía. Terminó mal. ¿Y qué es lo que perdió Salomón de todo? Dice que lo más importante, dice que él perdió el temor de Dios, que es el todo del hombre. Eso perdió, el temor de Jehová. Según Salomón, según entiendo yo, el temor de Jehová, el temor de Dios, es indispensable. Es indispensable. Fíjese, leyendo en Mateo 25, vemos que están las 10 vírgenes, las cuales representan a la esposa del Cordero. Representan el reino del Señor. Pero dice que habían 5 vírgenes insensatas. Insensatas. Y la respuesta cuando el Señor vino a buscar a su amada, representada, o sea, su iglesia representada por estas 10 vírgenes, solo 10 se habían percibido del aceite. Solo 10 tenían el aceite completo. Las otras 5 vírgenes llamadas insensatas, estas tenían aceite, pero les hacía falta la parte más importante del aceite. Dice Mateo 25, 12, cuando estas 5 insensatas se acercaron, mas él, o sea el Señor, respondiendo les dijo, de cierto digo que no os conozco. Por esa parte fundamental del aceite que les hizo falta, el Señor la desconoció. Si eran parte de la iglesia, si tenían ciertos dones, si tenían ciertos frutos del Espíritu, tenían cierta cantidad de aceite. Tal vez eran profetas, pero a la hora de las horas el Señor les dijo, no las conozco. No las conozco. Este es un golpe fuerte que lo hace reaccionar a uno. Siento que la parte del aceite que le hizo falta el Señor, puso convicción en mi corazón, fue el espíritu de temor de Jehová. El espíritu de temor de Jehová. Por eso es que Salomón dijo en Eclesiastés 12:3, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios. Teme a Dios porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios. Esa parte del aceite que les hizo falta fue el temor de Jehová. El temor de Jehová. ¿Por qué? Mira lo que dice en el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con ¿quiénes? Es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Aquellos que tienen el temor de Jehová, dice el Señor, que es la comunión íntima, es con ellos. Y la comunión íntima solo se tiene un hombre con su esposa, es la comunión íntima. Y Dios dice, yo solo tendré comunión íntima con aquellos que teman, que tengan el temor de Dios en sus corazones. ¿Por qué dijo, como dijo Salomón? Porque eso es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Si tengo temor en mi corazón, lo tendré todo. Si tengo el temor de mi corazón, tendré todos los frutos del Espíritu. Si tengo el espíritu de temor de Jehová en mi corazón, voy a tener los otros espíritus también que conforman los 7. Veamos los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 5:6. Leemos de los 7 espíritus de Dios. Y dice, y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Esto habla de autoridad. Y 7 ojos. Habla de la convicción del Espíritu Santo, los cuales dice son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Señor ha enviado esos espíritus para su iglesia, pero la iglesia desobediente no va a recibirlos, a menos que nosotros abramos nuestro corazón y sigamos las instrucciones de Él. Si obedecemos, Él dice, yo quiero poner el espíritu de temor de Jehová en sus corazones. Quiero hacerlo. En Isaías 11:12,
Isaías 11:2, enumera los 7 espíritus. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1. El espíritu de sabiduría, 2. El espíritu de inteligencia, 3. El espíritu de consejo, 4. El espíritu de poder, 5. El espíritu de conocimiento, 6. Y el espíritu de temor de Jehová. Son 7. Este es el que Salomón mencionó y que él había perdido. Él había perdido. Y él al final de su vida, cuando vio su vida desgraciada, él se arrepintió. Y dijo, lo he perdido todo. Porque eso, como leíamos en Eclesiastés 12:13, porque eso es todo del hombre. Es el todo del hombre, el temor de Jehová. Acabamos de leer Isaías 11:2 y menciona los 7 espíritus de Jehová. Pero quiero que vayamos al versículo siguiente, versículo 3. Y quiero que tomemos esto con más responsabilidad y con más conciencia, porque este es el punto de vista de Dios. Dios quiere que se nos haga presión para que podamos obtener el espíritu del temor de Jehová. Y dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y el Señor está diciendo, estos son los 7 espíritus en el versículo 2, pero Él da instrucciones para los sumos sacerdotes, para los levitas, para los pastores de este tiempo, y les harás entender con diligencia, les harás presión, con diligencia, para que puedan buscar y obtener el temor de Jehová, que es el indispensable. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Les harás presión para que obtengan el temor de Jehová. ¿Por qué no le dice les harás presión con el espíritu de sabiduría? ¿Por qué no le dice le harás presión con el espíritu de inteligencia? ¿O con el espíritu de consejo, de conocimiento? ¿O les harás presión con el espíritu de poder para que se vea mi gloria? No, les harás presión con el espíritu del temor de Jehová. Eso es indispensable, dijo Salomón. Dice la sabiduría en varios libros. Cuando el Señor creaba los cielos, cuando el Señor fundaba la tierra, cuando el Señor repartía por todos lados, yo estaba con Él, dice la sabiduría. Yo estoy con Él desde el inicio. Yo estaba con Él. Pero leamos Proverbios 1:7. Y el temor de Jehová le dijo, yo estaba antes que tú. Dice 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Antes de la sabiduría era el temor de Jehová. Era el temor de Jehová. Y después dice el mismo versículo 7 de Proverbios 1, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es el calificativo que tiene en Mateo 25. Dice que las vírgenes insensatas no tenían el aceite acumulado porque les hacía falta el espíritu de temor de Jehová. Despreciaron el temor de Jehová y por ende no obtuvieron la sabiduría. Creo, primero el temor de Jehová y el Señor nos va a dar después espíritu de sabiduría, de conocimiento, de poder, dominio, exacto, todo lo demás. Si creemos que tenemos todo lo demás como otras cosas, creo que van a ser tal vez simulaciones o falsedades, pero no el espíritu propio del Señor, que se origina en el temor de Jehová. Y repito, Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No dice no con los que tienen sabiduría, no. La comunión íntima, una relación íntima que solo obtiene el esposo con la esposa.
La comunión íntima solo es con aquellos que le temen. No dice con los que tienen sabiduría, ni los otros espíritus. Y la comunión íntima solo es con su esposa. Ahora sí, con seguridad les digo, las 5 vírgenes insensatas no tenían el temor de Jehová. Ahora viene el golpe fuerte para el corazón humano. ¿Cómo obtengo el temor de Jehová? ¿Cómo hago para obtener el temor de Jehová? Deuteronomio 14, 22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Así se obtiene el temor de Jehová. Y usted podrá decir, entonces hay que comprarlo. Si usted lo ve así, pues definitivamente hay que comprarlo. Hay que pagar un precio. Y ese precio no son dólares. Ese precio es obediencia. Porque el Señor no tiene precio. El Señor dice en los Salmos, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. No te lo diría a ti, porque mío es la tierra y su plenitud, y todo lo que hay es mío. Si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti. Lo hago porque quiero bendecirte, que mi temor reverente esté en tu corazón. Y dice, indefectiblemente diezmarás. Lastimosamente, muchos comienzan a hacerlo, después encuentran cierta cosita para ya no hacerlo. Lastimosamente pierden la bendición del Señor. Ojalá que hoy puedan entender y que entiendan que es un sacrificio solo de obediencia. Solo de obediencia. Pero para nosotros el dinero es la vida. Y realmente eso simboliza la vida. Pero amamos más al dinero que la vida, si lo estamos viendo de ese punto de vista. Estamos amando más lo terrenal que las cosas eternas. Y dice el propósito, verso 23, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Recordemos, es la antesala de la sabiduría. Es la antesala de la sabiduría. Y escuchen, hermanos, hay muchos por diferentes razones estudian las escrituras solo para buscar que no tenemos que diezmar. Muchos dicen es que eso es cosa del Antiguo Testamento. Ese no es el tiempo de la ley, hermanos. Abraham lo hizo a Melquisedec desde antes. El tiempo de la ley comenzó con Moisés. El nuevo es del Nuevo Testamento. Les digo porque he escuchado muchos que dicen que ya no se debe de diezmar. Hermanos, Satanás les ha metido ese veneno en sus corazones. Y ojalá que Dios se los limpie, que abra sus ojos y que puedan ver. Dice en Mateo 23, 23, y no está hablando Juan, no está hablando Pablo, no está hablando Silas, no está hablando Marcos, está hablando Jesús mismo. Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Escuche esto. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo, el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto sí era parte de la ley. Esto era necesario hacer, dice, sin dejar de hacer aquello. ¿Sin dejar de qué?
de diezmar. Hay versiones de la Biblia que lo dicen claramente, sin dejar de diezmar. Pero aquí dice, ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y las otras cosas. Y los fariseos, lo que le recriminaba el Señor era que menospreciaban a la gente pobre, a las viudas no les ayudaban, no hacían justicia, se olvidaron de la misericordia y de la fe. Y el Señor les dice, sí, ustedes son fieles para diezmar, pero olvidan esta cosa que es importante también de la ley. Es importante, pero es necesario hacerlo sin dejar de diezmar, sin dejar de hacer aquello. Bien, siento importante compartir esto que he compartido, porque como dijo Salomón, esto es lo del todo del hombre. ¿De qué me sirve hablarles y mostrarles el camino de la salvación si no lo van a usar? ¿De qué me sirve predicarles de los frutos del Espíritu si no los van a obtener porque no los van a usar? Pero hoy sí, con el temor de Jehová, podemos seguir adelante. Quiero decirles, estamos en el tiempo de tribulación. Hemos comenzado, tal vez principio de los dolores. Pero este tiempo cual estamos viviendo es una prórroga añadida del Señor, es una prórroga añadida. El tiempo ya se acabó y estamos en el tiempo de prórroga. El Señor nos da más oportunidades. Y quiero que veamos un ejemplo que pasó. Vamos a Lucas 13:6. Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Jesús iba con sus discípulos. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Versículo 7. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Escuchen, la higuera es la iglesia, está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Está por gusto allí, calentando bancas. Versículo 8. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y escuchen verso 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortará después. Según la ley, el tiempo, el fruto de 3 años era considerado incircunciso, no podía llevarse, presentar al Señor hasta después del 3er año. Ya se podía recibir ese fruto. Cuando el Señor dice, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Siento que es lo que los pastores hemos estado haciendo en este tiempo, hablando la verdad a la gente, hablando la verdad a la gente. No importa que duela, pero la verdad es la verdad. Y si uno como pastor no les habla la verdad, en aquel día tendremos que dar cuenta por cada palabra que nosotros hemos hablado, y cuál palabra que no hemos hablado se nos va a pedir cuentas también en aquel día. Por eso como pastor siento que es lo que he estado haciendo, cavando y rascando alrededor de la planta de la iglesia de los hermanos, para que ellos puedan dar fruto y que no sean almas perdidas. Les enseño las verdades que el Señor me ha enseñado y que practico. Y el Señor dice, es tarde y no estamos listos. Es tarde y no estamos listos. Yo esperaba que la higuera diera frutos. Yo salí de esa reunión con hambre. Vi esa higuera, pero no tenía frutos. Jesús en los últimos días de su ministerio pasaba tiempo con ellos, con los discípulos,
para prepararlos como pilares de la iglesia. Jesús sabía que pronto Él iba a ascender al cielo, que Él iba a morir y la responsabilidad grande iba a quedar sobre los discípulos, sobre los apóstoles, pero ellos no habían acaparado todo el conocimiento, todavía tenían muchas dudas y confusiones, y el Señor se sentía un tanto frustrado y decía: ya me quedan solo 2 meses para morir y ustedes no aprenden, no ponen de su parte. Él los había reprendido varias veces. Él les decía: ustedes son hombres de poca fe, ustedes son tardos para oír, no me entienden. Y el Señor muere, resucita, y aún así, yo no culpo a los apóstoles ni a los discípulos. Yo soy más incrédulo que ellos también. El día que Jesús resucitó, ya les había dicho que iba a resucitar al 3er día. Solo María Magdalena se acercó al sepulcro. Fue cuando se dio cuenta de que Él ya había resucitado, fue el primero. Y le dijo: dile a los muchachos que nos reuniremos allá en Jerusalén. Y ella salió y le fue a decir, pero no le creyeron. Aún los caminantes a Emaús, dice que Jesús se puso a un lado de ellos a platicar, les abría las escrituras, mencionándole todo lo que los profetas decían, que Él tenía que dar su vida, tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que ascender al cielo. Todo el proceso, y ellos no le creían hasta que entraron a cenar a la casa de uno de ellos. Y dice que sus ojos le fueron abiertos y lo reconocieron. Cuando lo reconocieron, dice, Jesús se desapareció de ellos. Jesús es real. Es real. Jesús vio que había obstáculos en los corazones de ellos. Y tenía que darles una exhortación fuerte para que ellos despertaran. Y dice en Mateo 21:18: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Seguramente esta higuera ya tenía más de 3 años. Más de 3 años. Esta higuera tenía sus hojas rojas y grandes. La higuera dice que las hojas crecen juntamente con el fruto. La higuera representa a la iglesia, no representa a nosotros. Las hojas crecen junto con el fruto. Y la higuera solo tenía hojas maduras, hojas rojas, pero no tenía fruto. Eso me golpea el corazón. Dice, como iglesia solo somos apariencia. Somos como hojas rojas, pero no tenemos fruto, solo somos la apariencia. Revisemos nuestros corazones. Veamos, Señor, en qué te estoy fallando. Usted no me está fallando a mí, usted no está fallando a su pastor, usted le está fallando al Señor de señores, al que dio su vida por usted. Qué sorpresa de Jesús llegar y dijo: tengo hambre. Ya tiene hojas rojas, ya tiene la apariencia que tiene fruto. Se acercó y no había nada de fruto. Nada de fruto. Creo que el Señor está viendo a la iglesia así exactamente. Que solo somos la apariencia. Que el Señor nos ayude. Veamos el punto de vista de Marcos. Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas,
fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero veamos algo. Dice en las últimas palabras del versículo 13: pero cuando llegó a ella, dice, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Por qué la maldijo si no era tiempo de higos? ¿Por qué el Señor se molestó con la higuera si no era tiempo de higos? Dice, viéndola de lejos, faltaba un poquito todavía. Estoy relacionándolo con el tiempo del fin. No era tiempo exacto que este árbol diera frutos. Hermanos, tomémoslo como una señal para el tiempo de su visitación. En Isaías 61 dice, levántate y resplandece. No, esto no es una súplica, es una orden. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Fíjese, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En poco tiempo amanecerá Jehová y en poco tiempo será vista su gloria. Pero nosotros podemos decir, pero no es tiempo de higos, Señor. Por fe que se encienda una luz en nuestro interior. Aunque no sea tiempo de higos, aunque no siempre sea tiempo de higos, el Señor da la orden, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, porque la gloria de Jehová será vista sobre su iglesia. Pero está la frase, pero no es tiempo de higos. Podemos decir, cuando el Señor dice, clama con dolor en tu corazón, pero no es tiempo de higos, Señor, pero yo no siento dolor en mi corazón. Isaías 66:6. Isaías 66:6 dice, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, de la iglesia, voz de Jehová en su iglesia, que da el pago a sus enemigos. Verso 7, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz un hijo. Podemos decir, pero yo no estoy de parto. El Señor dice, no importa, yo voy a hacer que los dolores te vengan. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. Pero yo no tengo dolores, Señor, pero aún no es tiempo de higos. Gálatas 4:27 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Prorrumpe, rompe en júbilo. Clama tú que no tienes dolores de parto. Si usted no tiene dolores de parto, clame. Si usted tiene dolores de parto, clame. Clamemos. Si usted no tiene dolores de parto, comencemos a hacerlo por acompañar en fe a aquellos que sí creen. Es la respuesta para este mundo que sufre. No solo pensemos en nosotros como iglesia, pensemos en todo el mundo, cuánto niño, cuánto joven, cuánto anciano sufriendo, cuántas mujeres. Romanos 8:19 dice,
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación, hay una creación que aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Esa palabra hijos se refiere a hijos maduros, no hijos tiernos ni bebés. La palabra es guío, habla de hijos maduros. Pero el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. La mujer en Apocalipsis 12:5 va a dar a luz, dice, un hijo varón. Esta es una compañía de varios vencedores. Ellos son los que salen para clamar, para interceder. Ellos saben que hay una creación caída desde los días de Adán y que está gimiendo, clamando, sufriendo. Tienen una esperanza inconsciente. Ellos dicen hay un Dios, pero no le conocen realmente. Hay un Dios, pero ellos no le obedecen ni se han sometido bajo su poderío. Como iglesia estamos en deuda con la creación gime. La creación gime esperando la adopción, la resurrección. La tierra gime, usted ve los terremotos, es la tierra que está gimiendo. Ve tsunami, ve cuánta desgracia en todo el mundo. Es la tierra misma que está gimiendo, los volcanes haciendo erupción. En el verso 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, fíjese, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Si nosotros clamamos, dice que la creación misma será libertada. Dice, si nosotros clamamos al Señor e intercedemos, muchos millones de millones serán libertados. Aún los animales no se comportan hoy como el Señor los hizo en su creación original. Todo era mansedumbre, todo era paz aún entre los animales. Pero el Señor dice que ese tiempo va a venir, dice. Ese tiempo va a venir, dice. Cuando el león juegue con el cordero y el áspid y la culebra, dice, juegue con los niños y no se harán daño, nada se hará daño, dice, en mi santo monte. Los animales jugarán entre ellos y no se harán daño. Por eso dice Gálatas 4:27, repitiendo, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Como iglesia, creo que debemos de clamar. Como iglesia debemos de clamar. Si no nos estamos congregando ahorita, busquemos un lugar a solas donde encerrarnos para clamar al Señor y digámosle, Señor, pon dolores de parto en mi corazón, Señor. Pon dolores, por favor, que ya no piense en mí. Señor, que piense en la humanidad, Señor, que piense en este mundo desenfrenado, que piense en Sodoma actual, Señor. Por favor, Padre. Hay una advertencia para ustedes. Es lo que el Señor trató de decirlos a los apóstoles. Marcos 11:20. Continuando con lo de la higuera. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Imagínense, Pedro se acerca y le dice, Señor, la higuera que maldijiste, la higuera que representa la iglesia, la higuera que nos representa a nosotros, Señor, tú la maldijiste y mira, se ha secado. Y el Señor le dijo, ustedes tengan fe. Nosotros, Señor, ¿acaso corremos el riesgo de secarnos también? Sí, era una indirecta. Lo de la higuera fue un sermón ilustrado que el Señor le estaba dando. Y la pregunta era, no sigan ustedes inutilizando la tierra. La pregunta es, ¿podrá el Señor hacer una cesárea espiritual en la iglesia para dar a luz?
para dar a luz sus hijos. Veamos el mismo tema, seguimos. Verso 23. Marcos 11, 23. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Le está diciendo el Señor, pero si ustedes creen, tienen fe, oran y le dicen a ese monte, quítate y échate en el mar, lo que digan les será hecho. Recordemos, es el mismo tema. Es la misma plática, la misma exhortación. El Señor le dice, si ustedes tienen ese monte que les obstaculiza la visión en la cual estamos, ustedes no pueden ver la venida del Señor, ustedes no pueden anticipar que la creación gima y que sea restaurado. Ustedes no pueden ver todo eso, es porque tienen un monte enfrente. Ese monte son las cosas terrenales, el dinero, su trabajo y cosas que no hay que desecharlas, por supuesto, pero tienen que ponerlas en segundo lugar, porque el primero es la venida del Señor. En primer lugar es el Señor mismo. El monte es un obstáculo que impide que tú veas lo que el Señor tiene para ti. La meta, fija tu mirada en la meta, fija tu mirada en la meta. En el libro de Cantares, la iglesia es comparada con una paloma, como mirada de paloma. La paloma, si bien es cierto que tiene los ojos a los lados y puede ver un entorno aquí y el otro aquí, pero la paloma no hace eso. La paloma solo se concentra en una cosa. Sus dos ojos solo ven al frente. Y el Señor dice, mi iglesia será así en el final, solo tendrá una visión y solo me verá a mí, dice. Cantares 4.1, estoy ahí en Cantares 4.1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. ¿Por qué? Porque tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como maná de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Fíjense, ¿por qué la ve hermosa el Señor? ¿Por qué? Porque la paloma, la iglesia en estos últimos días tendrá una sola mirada. Los montes que haya van a ser reprendidos. Señor, aparta este monte de mi vista, Señor. No quiero que nada se obstaculice con la visión que tú me estás poniendo en este momento. Quiero correr en pos de ti, Señor. Es el tiempo de volvernos como hojas, como ojos de paloma. Padre bueno, haz un milagro, Señor, en nuestros corazones. Haz un milagro, Señor, en nosotros. Resucita, oh Dios, tu iglesia, Señor. Danos nueva vida, Señor, por favor, Padre. Que corramos, que gimemos, que clamemos, que llevemos carga por otros, Señor. Hazlo, mi Dios de gloria, por amor a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Edifico un altar